tenemos masa crítica y así no nos retrasamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a este seminario que organizamos Jóvenes Nucleares. No sé cuántos de los que estáis aquí nos conocéis y cuántos no. No quiero quitar mucho tiempo a lo realmente importante hoy, que es la charla de Luis, pero para los que no nos conozcáis, somos una institución que nos dedicamos principalmente a la divulgación de la ciencia y tecnología nuclear y a veces cualquier otra cosa que caiga entre nuestras manos que creamos que podemos aportar un granito de arena muchas veces en su desmitificación o ciertos temas en los que no siempre se escuchan opiniones con rigor científico. Así que, bueno, esta actividad es sobre uno de esos temas complejos que conviene que llevemos al público general y por eso hoy hemos hecho un esfuerzo muy grande en intentar que esta charla, en tener un experto con nosotros que baje esto a un nivel que todos que podamos entender todos. Y bueno, yo de hecho voy a quitarme el fondo, a ver si lo hago rápido, para que veáis que tengo aquí conmigo a mis padres, que entran en esa intención que tenemos de llevar esta charla al público general. Así que nada, no os quito más tiempo. Chicos, hoy tenemos la suerte, además de tener con nosotros a Sandra Medrano, que va a ser la que modere esta sesión. Sandra es licenciada, bueno, graduada en biología. Soy licenciada, ¿eh? Soy de las viejas. Licenciada en biología por la Complutense, ¿verdad, Sandra? Sí. Bueno, aparte de, sigues haciendo la tesis, si no me equivoco, en la Facultad de Medicina de la Complutense, en inmunología, un tema que lleva un año muy, muy de moda, ¿verdad? Por suerte o por desgracia. Por suerte o por desgracia. Y bueno, también en este momento te encuentras en el Max Planck de Alemania haciendo una estancia de la tesis. Así que tenemos una invitada que está en un lugar de referencia para toda la ciencia a nivel europeo y a nivel mundial, sin duda alguna. Y luego, bueno, de Sandra también contaros que aparte de esta experiencia a nivel formativo, es también una referente en actividades de divulgación. Tiene un podcast, un proyecto que se llama Ciencia y Cine, en el que cuentan ciencia en el que hablan de cómo se cuenta la ciencia a través de la gran pantalla. Y sobre todo, Sandra, ahora te dejaré hablar un rato de esto, es la coordinadora de Pint of Science, una de las iniciativas de divulgación científica más conocidas de España, que nos va a contar un poquillo ahora sobre ella y que tenemos la suerte de que ha colaborado con nosotros al organizar esta sesión y que sin ellos seguro que no habríamos tenido tanto éxito. Así que, Sandra, por favor. Pues nada, lo primero que muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un honor poder estar aquí con vosotros y con Luis Enrique y aprender todo lo que pueda, porque claro, a mí me sorprendió porque yo soy inmunóloga y digo, bueno, que me inviten a mí a moderar esto cuando no tengo ni idea, pero bueno, tenemos objetivos comunes, ¿no? Que es llevar la ciencia a la sociedad y eso es precisamente a lo que está dirigida la charla de hoy, a que cualquier interesado, entre los cuales me incluyo, en intentar comprender un poquito qué ocurrió hace 10 años en Fukushima y qué hemos aprendido hasta hoy. Así que nada, vamos a ir a ello porque, bueno, aparte ya llevamos unos cuantos años de amigos, porque Jóvenes Nucleares, tengo que dar las gracias públicamente porque colabora patrocinando Pint of Science, como bien acaba de decir Charlie, y se lo queremos agradecer públicamente. Y ya de paso voy a hacer un poco el spam, la promoción de contaros qué es Pint of Science, que es una asociación sin ánimo de lucro que está presente en más de 28 países y cuyo objetivo básicamente es ese, es difundir la actividad científica de investigadores de cada sitio y acercarlo a la sociedad en un sitio pues, que nos suele gustar a todos mucho, que en un ambiente relajado y distendido como son los bares. Así que nada, el año pasado no pudimos, lamentablemente tuvimos que tomar la decisión por la pandemia de no realizar el evento, pero bueno, el año anterior fuimos 23.000 personas reunidas en 3 días en bares de toda España solo y disfrutando, y este año pues os animo a todos
porque volvemos a la carga del 17 al 19 de mayo. Y no voy a entrar muy en detalles del formato, pero bueno, que os animo a estar atentos y a buscar en la web pintofscience.es o en nuestras redes sociales y formar parte de estas pintas de ciencia, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para aprender de Fukushima, pero también para preguntar. Y eso quiero que quede claro, porque es muy importante que sepáis también que podéis interaccionar hoy durante el día de hoy en esta ponencia. Para los que no os manejáis mucho con el Zoom, veréis abajo que tenéis una casilla que pone preguntas y respuestas. Y ahí en preguntas y respuestas podéis escribir vuestras preguntas y además al final de la charla elegiremos las que más votos tengan, porque también podéis votar las preguntas de otras personas que más os gusten para después que Luis las responda al final de su ponencia. Así que no os quedéis sin ninguna duda y con ganas de preguntar, porque hoy estamos aquí para aprender todos. Y para cualquier comentario de si no lo oís o la presentación no se ve bien o lo que sea, está la casilla de al lado, que es la que pone chat, que podéis comentar cualquier cosa, lo guapo y lo inteligente que es Luis o lo que queráis. Así que nada, dicho todo esto, voy a presentar al protagonista de hoy. Para los que no le conozcáis, Luis Enrique trabaja en el CIEMAT, que es un centro de investigación público que la verdad es que tengo la suerte de conocer, pero que él conoce muchísimo mejor que yo, porque es el director del Grupo de Seguridad Nuclear desde 1999. Allí, además, se dedican a temas como accidentes severos, termodinámica de combustible nuclear y seguridad en reactores de generación tipo 4, como precisamente el que creo que nos va a contar hoy. Él es licenciado en Química Cuántica por la Universidad Autónoma de Madrid, hizo un máster de Ingeniería Nuclear en el Instituto de Energía y se hizo doctor en Ingeniería Mecánica por la UPM. Actualmente es profesor de investigación y gracias que compatibiliza su actividad investigadora con la docente, que me han hablado que además es muy buen docente. Así que fue profesor de transmisión de calor y tecnológicas energéticas durante más de 10 años y dirigió durante otros 10 años el máster de Ingeniería Nuclear y Aplicaciones realizado en la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el CIEMAT. Y actualmente colabora como profesor en máster y cursos de posgrado en varias universidades nacionales e internacionales. Pero lo más importante es que tiene 30 años de experiencia en investigación en seguridad nuclear, con más de 100 publicaciones en revistas internacionales de prestigio y más de 200 contribuciones a conferencias y congresos. Y en 2015, desde 2015 es el presidente del Grupo de Análisis y Gestión de Accidentes del Comité para la Seguridad de Instalaciones Nucleares de la ANEA, que es la Agencia de Energía Nuclear. Así que, bueno, además él creo que nos comentó el otro día que siempre que tiene la oportunidad le gusta contribuir al acercamiento de la energía nuclear al público, como es el caso de esta intervención. Así que desde que ocurrió el accidente de Fukushima, el grupo de investigación que dirige Luis ha participado en los proyectos que la OCDE ha llevado a cabo para conocer los detalles que ocurrieron en los accidentes de Fukushima y otras centrales cercanas. Así que nada, vamos a entrar a ello directamente. Y bueno, la última cosa que quiero decir es que Luis y jóvenes, bueno, y yo también estamos un poco interesados en saber qué tipo de público nos estáis viendo. Así que vamos a lanzar ahora mismo una encuesta que es así muy rápido, que os acabará de salir en la pantalla y es simplemente para que respondáis si tenéis alguna formación en física o tecnología nuclear, está relacionado o no. Solo para saber si este objetivo de llegar a un público un poco más general, pues puede funcionar. Y nada, sin más dilación, Luis, cuando quieras, a por ello. Pues muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Carlos. Cuando los jóvenes nucleares me invitaron a hablar sobre el accidente de Fukushima,
fue una idea espontánea de decir, oye, pero vamos a tratar de hacerlo de tal manera que, como ha dicho Sandra, podamos hacer que gente que no sea docta en tecnología nuclear comprenda o tenga criterios más allá de los habituales en el dominio público. Y esta fue la idea primigenia y vamos a comenzar a hablar de ella, pero yo necesito primero deciros algunas cosas. La primera es que cuando uno escucha su currículum en labios de otra persona, se da cuenta que el currículum es función de dos cosas. De los años que ya tienes y de que no trabajas solo, trabajas en equipo. Y este es mi caso. Yo trabajo en equipo y eso siempre potencia la capacidad de hacer. Así que mi gratitud al equipo que ha trabajado conmigo durante tantos años y también a aquellos colegas internacionales con los que hemos realizado parte del trabajo que voy a intentar que veáis en los próximos minutos, así como al propio Consejo de Seguridad Nuclear de este país, de España, que ha patrocinado la investigación que CIEMAT, en concreto mi grupo, ha realizado sobre el accidente de Fukushima. Después viene la parte del marketing. En la parte del marketing habréis leído, si os ha llegado el anuncio desde la Sociedad Nuclear Española, jefe de seguridad nuclear. En realidad yo no soy jefe de nada. Como bien ha dicho Sandra, dirijo la investigación del grupo en seguridad nuclear, del grupo que hay de seguridad nuclear en CIEMAT. Pero no soy jefe de nada, para suerte o para desgracia. Y entre otras cosas, la SNE muy amablemente ha incluido un eslogan que yo no conocía y que cuando vi esta mañana por primera vez, pues quiero desmitificar, advertir o confesar que no he sido el responsable del eslogan "el accidente severo como nunca se ha explicado". Stricto sensu es correcto, porque primero la presentación es nueva, he manejado material que tenía, pero es completamente una aproximación completamente diferente a la que suelo hacer para hablar de Fukushima. Pero lo que no es una comparación con otras personas que han estado hablando estos días de Fukushima y que lo han hecho extraordinariamente. Es simplemente que, bueno, que cada uno es cada cual y ya simplemente por ser una persona individual, pues esta presentación será distinta de cualquier otra. ¿Cómo vamos a proceder en la presentación? Yo inicialmente había prometido hablar solo máximo 40 minutos. Me ha sido imposible. Yo ya os anticipo que voy a hablar algunos minutos más de 40. El motivo es porque tengo que introducir algunos conceptos fundamentales. Ni siquiera para los nucleares, por supuesto. La gente que tiene formación nuclear le parecerán que son demasiado fundamentales. Pero a mí me interesa mucho que el accidente de Fukushima se pueda ver desde ojos no nucleares, comprendiendo. Y ahí vamos a dedicar la primera parte de la presentación, siempre montados en el caballo del accidente de Fukushima. Y después entraremos en el accidente. Y en el accidente me refiero a la progresión del accidente. Porque de lo que yo voy a hablar es del accidente de Fukushima. Sé que muchas de las curiosidades vienen de las consecuencias radiológicas, el impacto en el medio ambiente, y lamentablemente esta no es mi especialidad. Si hacéis alguna pregunta y tengo la información, pues intentaré contestarla, pero mi especialidad es la evolución de los accidentes severos, cómo se producen, cómo suceden, qué sucede durante ellos. Y después vamos a aterrizar en cuál es el estado del emplazamiento de la central hoy. ¿Qué se ha hecho durante estos 10 años? ¿En qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer durante los próximos 20 o 30 años? Y luego me permito siempre dedicarme 5 minutos a deciros cómo yo sintetizaría o cuáles son los principales mensajes que a mí me gustaría dejaros. Si por cualquier casualidad el mecanismo de preguntas-respuestas que proponemos no es suficiente para satisfacer vuestra curiosidad, ahí tenéis mi correo electrónico y trataré de daros respuestas siempre que tenga el tiempo necesario para ello. Pero en principio, a través de ese correo electrónico me tenéis accesible. Vamos a comenzar directamente. Conceptos fundamentales.
En primer lugar, vamos a hacer algo, no vamos a esconder qué sucedió y esto es el mensaje que os quiero trasladar con esta imagen. Fijaos, no es todo el emplazamiento, son las unidades que sufrieron de alguna manera los accidentes y señalo con mi puntero, decidme que funciona el puntero, por favor, Sandra. Se ve, exactamente. Está arriba en el medio. Para los que no lo vean, está arriba en el medio. Bien, pues mirad, esta es la unidad 1, esta es la unidad 2, esta es la unidad 3 y esta es la unidad 4. ¿De acuerdo? Así que el orden es descendente en la transparencia. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Estado justo después del accidente severo. Y me he permitido hacer una síntesis. Perdón por el inglés, yo voy a ir traduciendo absolutamente todo, por supuesto, pero es que parte del material que voy a utilizar estaba en inglés y 60 transparencias son difíciles de traducir todas ellas, ¿verdad? Entonces, comienzo por esta síntesis, y es que el accidente de Fukushima supuso, mejor dicho, se inició por la ocurrencia de un terremoto y un tsunami posterior el día 11 de marzo de 2011. Como consecuencia del terremoto y del tsunami se perdió la capacidad de refrigerar los reactores en operación y también unas piscinas que ahora veremos donde se almacena el combustible. Tanto el combustible nuevo que se va a recargar cuando hay que hacer recargas de combustible, como el combustible gastado necesita que enfriarse durante un tiempo dentro de esas piscinas. El emplazamiento tenía un total de 6 unidades, 6 reactores nucleares. De ellos, como veremos, solo estaban funcionando 3 en el momento del tsunami. Los otros 3 estaban en condiciones de mantenimiento, en operaciones de mantenimiento. Así que los 3 reactores de las unidades 1, 2 y 3 sufrieron un daño severo y se degradaron sustancialmente, liberando cantidades significativas de radioactividad y hidrógeno. La explosión de hidrógeno resultó en el deterioro de los edificios del reactor. Así que si yo vuelvo a esta transparencia, dejadme llamaros la atención en algo, y es que lo que estamos viendo es el edificio del reactor. En unos minutos... Luis, un segundo. Si das botón derecho, te va a aparecer puntero láser. Si doy botón Opciones de puntero, un poco más abajo. Ahí. Puntero láser. Marcado, resaltado, pluma, flecha, color de lápiz. Dale ahí a marcador de resaltado igual o a pluma, igual se ve algo mejor. Ahora. Bueno, yo veo como en amarillo, ¿no? Una barrita amarilla, ¿no? Perfecto. Bien, fantástico. Pues decía que lo que estamos viendo no es lo que en tecnología nuclear denominamos contención. Estamos viendo el edificio del reactor, que es el edificio donde está la contención. Y dentro de la contención está la vasija del reactor. Y dentro de la vasija del reactor está el combustible, que nosotros decimos a esa localización, la llamamos el núcleo del reactor. Pero lo que estáis viendo no es la contención, pero siendo el edificio del reactor, cuando menos ese estado de las unidades 1, 3 y 4, supone que ha habido fugas desde la contención. No que la contención esté tan severamente dañada como estáis viendo en las fotografías, porque esto es el edificio del reactor. Y ahora me tengo que salir del... No, ahora. Así que permitidme subrayar los términos que son fundamentales para comprender lo que Fukushima representa. Primero, subrayo los términos terremoto y tsunami, y los subrayo por lo siguiente, porque tal cual nosotros concebimos los reactores nucleares, concebimos cada una de las capas que separan la radioactividad que se genera en el reactor nuclear del entorno como una defensa del entorno frente a la potencial agresión desde el reactor. Bueno, se han tornado
las formas y fue la naturaleza la que agredió inicialmente a la central. Y estos son lo que nosotros denominamos sucesos externos. Ha sido la primera vez que mucha de nuestra atención en los ideas iniciales no solo se fue a los reactores nucleares, sino también a las piscinas donde almacenamos el combustible, porque en alguna de ellas había combustible y esas piscinas tienen que mantenerse refrigeradas a baja temperatura, porque el combustible que hay allí todavía va liberando calor. Los reactores 1 a 3 se degradaron severamente. No es un accidente severo, son 3 accidentes ocurriendo simultáneamente. Y esto también es importante para imaginar la situación que se plantea en el emplazamiento en el momento del accidente, que además viene con la banda sonora de explosiones de hidrógenos en el reactor 1, el reactor 3 y también la unidad 4. La unidad 1, la unidad 3 y la unidad 4 sufrieron explosiones de hidrógeno en el recinto que aloja la contención, no en la contención, en el edificio del reactor. Así que lo que estamos diciendo es que tienes no un accidente severo en una central nuclear, tienes 3 en un entorno catastrófico que ha sido golpeado por un terremoto a escala 9 y un tsunami con olas de más de 15 metros. Y esto lo he querido titular Actitud País. No voy a leerlo. Lo que quiere decir es que desde el minuto cero, Japón como país o TEPCO como empresa mostró, bueno, su enorme preocupación y sus disculpas por todo el daño que había infligido a todo el mundo, no solo en su entorno próximo. Esto es importante decirlo porque esto, que posiblemente a muchos, sobre todo los jóvenes, os parezca que no podían hacer menos, pues resulta que en Chernóbil, por poner un ejemplo, pues la actitud fue absolutamente contraria. Y a mí me gusta enfatizar la actitud que en todo momento ha tenido la comunidad japonesa en general. Y a mí me encanta decir esta frase, que por supuesto no es mía, que se hizo más famosa. Entonces no existía Twitter ni nada de esto, sino sería trending topic o algo así, ¿verdad? Y es que en energía nuclear, un accidente en algún sitio es un accidente en todos los sitios. En el caso de Chernóbil fue muy claro, porque resultó que el accidente había sucedido en Ucrania y los primeros indicios se detectaron en los países nórdicos. Así que esto físicamente se vio que efectivamente que la repercusión, vamos, que la emisión radiactiva es que no sabe de fronteras ni de visados, va saltando sin ningún tipo de cortapisa. Pero en este caso se ve una dimensión ya incluso no física, y es que un accidente ocurrido en Japón a miles de kilómetros de países como Alemania supone una decisión en las siguientes 48 horas de uno de los países mejor dotados tecnológicamente en el mundo de abandonar inmediatamente la tecnología nuclear. Y ahí tengo 2 reflexiones que no quiero pasar esta transparencia sin decir. Uno, no parece que una decisión tecnológica se deba tomar en 48 horas. A lo mejor es que la decisión no se tomó basado en criterios tecnológicos. Y tengo que hablaros de accidentes, porque claro, toda la cuestión va del accidente de Fukushima. Y en realidad hablar de accidentes es muy sencillo, de veras. Mirad, voy a utilizar la versión de antes del puntero amarillo, aunque yo no la veo bien. Voy a dejarlo como puntero
porque no veo bien el otro. Mirad, el esquema que hay a la izquierda de la transparencia es un reactor nuclear. Bueno, en realidad no. Porque cualquier máquina de producción de energía eléctrica, bien sea por combustión fósil, combustión fósil o energía nuclear, pues hay un reactor, que es donde esta elipse, donde aparece el calor que metemos en el sistema, y ese calor que metemos en el sistema con la fuente de energía que sea, pues se lo lleva el refrigerante, que entra en esta línea azul, que entra con una temperatura más baja y sale la misma cantidad de refrigerante, pero con una temperatura más alta. De tal manera que cuando estamos en operación normal de un reactor nuclear, pues lo que pasa es que toda la energía que entra en el circuito, pues somos capaces de llevárnoslas ¿dónde? Pues a las turbinas, que es donde se cambia esa energía térmica por energía mecánica y luego por energía eléctrica. Una vez que ordeñamos la energía térmica y la convertimos en energía eléctrica, pues el fluido viene a un condensador y volvemos a bombear, y esto es un circuito cerrado. Y funcionamos bien en operación normal. Siempre que seamos capaces, fijaros en esta ecuación, seamos capaces de todo el calor que metemos en el sistema nos lo tenemos que llevar. Y la única peculiaridad que tiene la energía nuclear, o una de las peculiaridades que tiene la energía nuclear, es que esa energía que metemos al sistema procede de la reacción de fisión, procede de romper algunos núcleos de algunos núcleos de algunos isótopos, de algunos elementos, una fracción de núcleos de algunos elementos, romperlos, y en esa fractura dan una barbaridad de energía. Por unidad de masa damos 1 millón de veces más que con los combustibles fósiles. ¿Pero qué pasa cuando hay un accidente? Bueno, pues ya lo podéis inferir. El accidente consiste solo en que rompemos ese equilibrio, en que el calor de entrada empieza a ser distinto al calor de salida. Y lamentablemente es mayor el calor de entrada que el calor de salida. Y claro, si tú en cualquier sistema sacas menos calor del que entra, el sistema se calienta y sube la temperatura. Y este es el inicio del accidente. Ahora, esto puede ocurrir por 2 motivos fundamentalmente. Uno, porque metamos mucha energía térmica, mucho calor. Y eso es lo que pasó en Chernóbil, que metimos mucha energía en muy poco tiempo, en muy pocos segundos, y claro, el refrigerante que se tenía que llevar esa energía no pudo hacerlo. Pero también puede pasar lo contrario. Puede pasar pues que lo que ocurra es que disminuya nuestra capacidad de llevarnos el calor. Y esto puede pasar por 2 cosas. Una, porque perdamos refrigerante, porque tengamos alguna fuga en el sistema y cada vez tengamos menos agua, por cierto, que el refrigerante es agua. Así que esto puede pasar solo porque perdemos agua, y eso es lo que pasó en el accidente de las 3 millas en 1979. Que tuvimos una pérdida de refrigerante y eso condujo al accidente de las 3 millas. O lo que pasó en Fukushima, que en Fukushima, como consecuencia del terremoto y del tsunami, como ahora veremos, nos quedamos sin energía eléctrica. Y al quedarnos sin energía eléctrica, nuestras bombas fueron incapaces de empujar el refrigerante, de mover el refrigerante. Y al perder velocidad el refrigerante también perdemos nuestra capacidad de enfriar el núcleo. Y fijaos que hay una diferencia fundamental, y es que yo ahora ya no estoy hablando, en el caso de pérdida de refrigerante, no estoy hablando del calor de la rotura de los núcleos. Ese es un calor brutal. No, pero estoy hablando de un calor que en el caso nuclear queda remanente, es mucho menor que el calor nominal, en pocos segundos se va al 1% del calor del reactor, pero ese 1% aguanta tiempo. Va decayendo, pero aguanta tiempo. Va desde el 17% en el tiempo cero aproximadamente a menos del 1%. Es un decaimiento exponencial muy rápido, pero luego tarda mucho en irse. Eso es solo ese calor, por poco que sea, tenemos que tener la capacidad de llevárnoslo.
tenemos que tener la capacidad de llevarnos. Y eso es el accidente de Fukushima. Perdimos la capacidad de llevarnos ese calor residual debido a que no funcionaban ninguno de nuestros sistemas activos que necesitan energía eléctrica. Y ahora dejadme daros la perspectiva histórica. Esto es lo que ha sucedido, ya he hecho referencia a lo anterior, es decir, ahí veis que en 3 años, en el 86, Chernóbil, en el 79, Three Mile Island, el accidente de las 3 millas, y en el 2011, Fukushima, 3 accidentes. Dejadme que explique un poquito la transparencia, porque veis los 3 accidentes y esta es la acumulación de experiencia. Y si os miráis el eje de la izquierda, imaginaos que en el mundo, desde que se empezó a producir energía eléctrica comercial, solo hubiera habido un solo reactor. Es decir, vamos a ir sumando todos los años que han estado operando los reactores, todos los años, sumándolos. Y veis que en más de 17.000 años de operación de reactores nucleares, sumando todo el tiempo que han estado operando cada uno de ellos, solo, y subrayo solo, ha habido 3 accidentes. El accidente de la isla de las 3 millas sin consecuencia radiológica, impacto radiológico al medio. Chernóbil, conocéis que tuvo impacto radiológico al entorno con emisión aproximadamente 10 veces más radiactividad que el de Fukushima. Pero no vamos a hablar del de Fukushima, solo es para que tengáis en mente los accidentes nucleares ocurridos en centrales comerciales nucleares. Y tenemos un modo tenemos varios modos, pero uno de ellos de clasificar los accidentes es según sus consecuencias. Así que, como veis, diferencian en la escala de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se diferencian 7 niveles, 3 para incidentes y 4 para accidentes severos. ¿Y de qué depende? Pues hay varios criterios. Cuando la degradación que se produce en la central es de carácter, digamos, tecnológico, estamos en los 3 primeros niveles. Cuando se agrega una degradación de las barreras que ponemos para proteger al medio ambiente de la radiactividad que hay en el seno del núcleo, en el reactor, es lo que aquí se llama barrera radiológica, va entre los niveles 2 a nivel 5, transitando entre incidentes y accidentes. Y cuando implica ya impacto en personas o en medio ambiente, entramos de lleno, puede ser desde el 2 hasta el 7, pero entramos de lleno en el dominio de los accidentes que veis en los 4 últimos niveles. Y veis que Chernóbil y Fukushima son nivel 7, el máximo nivel. Chernóbil está subrayado, porque como acabo de decir, la emisión radiactiva fue 10 veces más. Y no solo la emisión radiactiva, sino que el impacto radiológico no tuvo nada que ver debido a la gestión del propio accidente. Sin embargo, TMI-2 solo tuvo consecuencias en el emplazamiento, como veis, y además fueron muy sin afección alguna de la salud. Pero hay otra forma de ver a los accidentes, y es por probabilidad. Y bueno, pues por probabilidad lo que estáis viendo es que los accidentes, cuanto más severos son, su probabilidad es menor. Esto es intuitivo. Cualquier diseño industrial tiene que tratar de que los accidentes más peligrosos, su probabilidad sea la más baja posible. Y esto es lo que dice esta transparencia. Además de que yo quiero agregar que los reactores nucleares están diseñados para soportar lo que se denomina accidente base del diseño. Así que nuestros reactores tienen en cuenta en el diseño que pueden existir accidentes nucleares. Pero como veis, al final de la tabla no están diseñados, no están diseñados para accidente que vaya por encima, que sea más grave que el accidente base de diseño. Y en esos casos, ahora veréis cómo procedemos.
Pero claro, si yo introduzco el término probabilidad, tengo que hablaros de seguridad. Y esta es posiblemente una de las transparencias más importantes. Fijaos, porque lo que yo trato de definir ahí es el riesgo. La relación entre riesgo y seguridad es sencilla. Riesgo más seguridad es igual a 1. Es decir, cuanto mayor es el riesgo, menor es la seguridad. Cuanto mayor es la seguridad, menor es el riesgo. Si os fijáis, el riesgo es un producto. La probabilidad o la frecuencia de un suceso por los daños que produce. Esa es una ecuación general de ingeniería. Probabilidad por daño. Claro, lo que a cualquiera le interesa cuando tiene una realización industrial es que su riesgo se aproxime tanto cuanto posible a los ejes. Pero fijaos que de esta figura se infiere que es imposible que exista ninguna actividad industrial, ninguna, de riesgo cero, que no existe, que no existe seguridad absoluta, que ninguna actividad tiene riesgo cero, porque si yo me viniera con la curva verde, por poneros un ejemplo, a pasarla por el origen, que significaría que la frecuencia es nula, resultaría que tendría valores negativos de la gravedad. O sea que porque no suceda nada, mi sistema se mejora automáticamente. Esto sabemos que no es cierto. Estos son es una función matemática que se comporta así y que es así, no para lo nuclear. Esto es riesgo en términos generales, en términos de ingeniería de sistemas. Pero esto nos da una pista. ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso de tener un sistema que pueda producir un potencial daño, como es el caso de una central nuclear? Bueno, lo que podemos hacer es que la frecuencia con la que ocurra ese suceso sea tan pequeña que su riesgo sea muy pequeño. Y nadie está diciendo que potencialmente no sea peligroso. Estamos diciendo que su riesgo es muy pequeño, o lo que es lo mismo, que su seguridad es muy grande. Esta es la estrategia que seguimos en la tecnología nuclear. Disminuir las frecuencias de sucesos como los accidentes severos hasta valores que hacen que el riesgo de la actividad esté por debajo de los umbrales. ¿Cuál es el umbral en términos, digamos, públicos? Pues el reto que se planteó ya en los 60s, la energía nuclear, es que la producción de energía nuclear no debería tener contribución alguna al deterioro de la salud de la sociedad en más de algo menos que un porcentaje que está por debajo de las décimas del efecto. Es decir, que apenas el riesgo para la salud de la producción de energía nuclear afectara a la salud del público. Y eso lo conseguimos mediante rebajar tanto cuanto posible la frecuencia de esos sucesos indeseados. ¿Y el cómo lo hacemos? Pues primero, esto es todo lo que nosotros llamamos concepto defensa en profundidad. No voy a entrar en detalles, pero solo para que sepáis que aquí en el centro, en estos círculos concéntricos, todo se basa en tener una ingeniería espectacular. Y cuando se acaba la ingeniería, porque ya no hablamos de materiales y de diseños cuidadosos, no hablamos de sistemas de supervisión y de reactores intrínsecamente seguros. Eso significa que pequeñas perturbaciones son compensadas por la propia máquina, por el propio reactor, y hablamos de sistemas para apagar, de protección, para apagar el reactor, para refrigerar. Cuando nos vamos más allá, además tenemos procedimientos de emergencia que nos indican qué hay que hacer. Y en el caso de los accidentes severos, tanto dentro de emplazamiento como fuera de emplazamiento. Es decir, en el hipotético caso que sucediera, todo está planteado a priori. Y fijaos que fuera de la parte tecnológica de estos círculos concéntricos hay algo que se dice Oversight and Regulation, es decir, nosotros en España tenemos un organismo que, con independencia de lo que hagan los explotadores de la central nuclear
es absolutamente independiente y supervisa las centrales periódicamente, dando una licencia para un número de años, con inspectores locales y con inspecciones periódicas. Así que existe un organismo de control para garantizar que todo lo que está en la parte más tecnológica del concepto de defensa en profundidad se cumple. Y por encima de ese organismo, al menos así me gusta verlo a mí, está lo que se denomina safety culture. Y la teoría de la cultura de la seguridad es que en energía nuclear debemos anteponer siempre la seguridad a cualquier cosa. En inglés queda muy bonito, se dice safety first, pero es la verdad. En energía nuclear lo primero debe ser la seguridad. Y el concepto este que acabo de introducir de defensa en profundidad se basa en el reconocimiento de que nada es perfecto. Y dejadme teatralizar un poco la idea. Es decir, que yo diseño un reactor nuclear con mis mejores herramientas y cuando yo termino de diseñarlo con mis mejores herramientas utilizando los mejores materiales, los más adecuados, alguien llega y me dice, sí, Luis, pero ¿y si se produjera una pérdida de la refrigeración? Que yo lo he diseñado para que no suceda. Ya, pero ¿y si sucede? Y entonces yo llego y le digo, pues mira, si sucede, te pongo un sistema adicional de refrigeración, no el normal, te pongo más refrigeración. Ya, pero ¿cuántos me has puesto? Pues te he puesto un sistema adicional de refrigeración. ¿Y por qué no me pones dos? Por si acaso uno no funciona. Y hay dos sistemas para refrigerar en cualquier condición, con el 100% de capacidad. Y esos sistemas no pueden compartir ningún equipamiento. No pueden compartir ningún equipamiento. Y además se tienen que basar en distintas cosas. Si uno es un mecanismo, se arranca por generadores diésel, el otro tiene que ser un mecanismo hidráulico, por poneros un ejemplo. Y esos son los sistemas, las bases de los sistemas de seguridad. Pero una vez que yo he puesto esto, alguien llega y me dice, vale, Luis, venga, ya. O sea, has introducido más refrigeración, estamos de acuerdo. Pero, y si aún así escapa, pero que no puede escapar, que es que me has dicho, bueno, pero ¿por qué no lo metemos en un cajón de tal manera que nos garanticemos que incluso si sucede algo, por improbable que sea, se va a quedar allí dentro? Y entonces le ponemos una contención. Y con esto quiero decir que nos hacemos todas estas preguntas con el reconocimiento de que lo que tenemos que preservar puede tener tal repercusión, puede causar tal daño, que sabemos que nada es perfecto y duplicamos o redundamos, incluso más de duplicar, redundamos y tratamos de dar la máxima fiabilidad a los sistemas, particularmente a los sistemas de seguridad. Y señores, pues retomo, y esto es Fukushima. Y yo dije al principio y repito, no seré yo quien oculte nada del accidente de Fukushima, incluso después de haber acabado hablando de esa manera. Y aquí veis, bueno, pues distintas imágenes de cuando el accidente estaba sucediendo. Y fijaos no sé si se ve bien, pero fijaos la frase del fondo de la transparencia. A mí me gusta hablar de la posibilidad de lo improbable. Sí, sucesos como Fukushima son altamente improbables, pero no son imposibles. No son imposibles. Y eso debería hacer que estuviéramos todos preparados como si ese suceso pudiera ocurrir en cualquier momento. Cuando estamos en esas condiciones y somos conscientes de que por muy improbable puede ser posible, nuestra situación mejora sustancialmente. Y después de hablar tanto de accidentes, pues dejadme mostraros unos números que yo saqué, números estadísticos publicados en Progress of Nuclear Energy en el año 2006, antes de Fukushima, pero los números de Fukushima no tienen repercusión en lo que yo represento aquí. Pero creo que al menos conduce la idea que os quiero transmitir.
es la pérdida relativa de expectativa de vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cada una de las actividades que veis al fondo en el eje horizontal de la gráfica, el alcoholismo, fumar, enfermedades cardíacas, cáncer, sobrepeso, conducir motos, la contaminación atmosférica, tener pareja que fume, los desastres naturales, los accidentes de bici. Bien, bueno, pues lo que he hecho ha sido, existen estadísticas que demuestran cada una de esas actividades cuántos días de vida te resta del promedio. Esto lo hacen los seguros, no son números que procedan del entorno nuclear. Y lo que yo he hecho ha sido coger esos números, ese número de días de pérdida de días de vida y dividirlos por los que supondría la producción eléctrica vía nuclear. Y cuando dividís la cantidad de días del ser alcohólico frente a la cantidad de pérdida de días que supone la producción de energía nuclear, pues os vais por encima de 10.000. Pero por enfatizar más lo que estoy diciendo, es que si nos vamos a montar en bici, resulta que montar en bici supone 20 veces más pérdida de días de vida que la energía nuclear. Sí, accidentes incluidos. Sí, accidentes incluidos. Bien, terminamos la primera parte. Espero que todavía estéis prestando algo de atención. Empezamos a hablar del accidente y de su investigación. Y esto lo quiero enfatizar. De lo que yo sé un poco, que tampoco mucho, de lo que sé un poco, es del accidente severo, de cómo progresan los accidentes severos, de fenómenos de accidente severo. No es mi campo la protección radiológica. Ya lo estoy avisando desde el principio. Dejadme hablaros del accidente, pero remontémonos justo, permitidme, a hace un año, en lugar de a esta hora, 4 o 5 horas antes, un minuto antes, porque el accidente ocurrió en el minuto 46, 14:46 del 11 de marzo. ¿Qué era lo que teníamos? Pues teníamos este emplazamiento con 6 unidades, que soy las que estáis viendo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en un entorno que la verdad, en fin, no, de lo bonito que es, no hace falta hablaros. Fijaos que las unidades 1, 2, 3 estaban en operación, mientras que la 4, la 5 y la 6 estaban en mantenimiento. Es decir, no estaba operando el reactor. Este emplazamiento estaba en un país, y esta es la figura de la superior izquierda, como Japón, donde el 30% de la energía salía de origen nuclear porque ellos no tienen recursos naturales, no los tienen. Y tenían prácticamente 50 centrales, tanto del diseño de estas que vamos a ver como de otros diseños. Así que era un país con 30% de fracción de electricidad de origen nuclear. Dejadme hablaros un poquito de la tecnología. Va a ser muy sencillo. Esto es un reactor BWR. Estos son los reactores de las unidades 1, 2 y 3, bueno, de todas las unidades, pero en particular las que funcionaban de la 1 a la 3. Mirad, aquí donde están estas barras rojas, eso es lo que nosotros llamamos núcleo. Eso es el calor, de donde sacamos el calor que metemos en el sistema. Y lo que pasa en azul es agua. Y lo que ocurre al agua es que el agua pues, se transforma con el calor, se transforma en vapor de agua, y el vapor de agua pues, se viene a las turbinas, donde cambia su energía térmica en energía mecánica, se vuelve a convertir en el condensador en agua y volvemos a repetir el ciclo. Esto es lo que nosotros llamamos reactores de agua en ebullición. Las siglas en inglés Boiling Water Reactors. Si me permitís haceros una visión tridimensional para que ubiquemos todo algo más en las 3 dimensiones, algo más en la realidad, mirad, de todo lo que aparece aquí, por favor, seguidme el puntero. Esta vasija roja es la vasija del reactor. Quiere decir que el combustible nuclear está ahí dentro. Esto es una vasija de acero, depende de la zona, tiene un espesor u otro, bueno, puede llegar a tener espesores de 20 centímetros de espesor de acero. Veis que esta vasija, además de tener entradas, salidas y demás, está dentro de
otro receptáculo, que es una especie de bombilla, ¿verdad? Que esta sí es la contención, esta es la contención. Esto solo no, porque veis que esta bombilla está conectada con estas bajantes, estas tuberías gruesas, con una especie de donut que hay aquí abajo. Ese donut, como veis en esta imagen, está parcialmente cubierto de agua. De tal manera que si, por ejemplo, se produce vapor de agua que no sabemos qué hacer con él porque no nos lo podemos llevar a las turbinas, ese vapor de agua vendría ¿a dónde? Al agua. Que como está fría, ¿qué le pasa al vapor de agua? Que se condensa. Y hasta ahí hemos llegado. Y el resto que hay fuera es lo que hemos visto antes en las fotos, el edificio del reactor. Y fijaos dónde están las piscinas donde almacenamos tanto el combustible que ya hemos sacado del reactor como el combustible que nos puede servir para recargar. Aquí, fuera del recinto de contención, en el edificio del reactor. Es esta zona verde. Bien. Para que no os extrañe cuando veáis luego siglas solo para eso, las unidades que están en operación, recordad, 1, 2 y 3. La 1 es única, es la tecnología BWR, pero de una generación anterior. La 2 y 3 son de una generación posterior. Y eso hace que algunos sistemas sean diferentes. En la 1 hay un condensador de aislamiento que veréis en alguna figura como IC, y en la 2 y en la 3 pues hay otros sistemas para la misma función que el IC, pues hay el sistema, no os digo ni siquiera el nombre, RCIC. Fijaos una cosa curiosa, ni el IC ni el RCIC son sistemas en principio de seguridad, son simplemente sistemas que entran en funcionamiento porque cuando yo tengo que sacar combustible que ya se ha gastado para meter más combustible, en cualquier caso yo necesito seguir llevándome el vapor de agua que se está generando. Y eso lo hace el sistema IC o el RCIC, ¿haciendo qué? Pues en el caso del sistema de condensador de aislamiento, coge el vapor de agua, lo lleva a un sitio que está refrigerado con agua fría, lo convierte en agua y lo devuelve a la vasija, porque no perdemos inventario. Bueno, estos sistemas que en principio no son sistemas de seguridad tuvieron su actuación durante el accidente. Vamos al suceso inicial. Y por favor, fijaos que digo suceso inicial y no digo suceso iniciador. El suceso inicial es el terremoto, esto no hay lugar a dudas. Ocurre donde ocurre, tenéis aquí el dibujo, tiene una escala 9. En la escala 9, si se expresa en energía, la energía es exponencial con ese valor del 9, de tal manera que hay una gran diferencia entre la energía descargada entre un terremoto escala Richter 9 y un terremoto escala Richter 8.2. ¿Y por qué digo 8.2? ¿Es un antojo? No, digo 8.2 porque nuestras centrales también están diseñadas para el terremoto base del diseño. Y en estos casos estaban diseñadas para soportar hasta una descarga de energía de un terremoto escala 8.2. Pero este tuvo 0.8 puntos más. Pero es que eso es mucha energía adicional. Y fijaos que el epicentro estaba incluso más cerca de Onagawa que de Fukushima Daiichi y de Fukushima Daini. Por cierto, Daiichi, cuando lo vaya a decir, es solo Fukushima 1. Así que cuando yo ponga 1F en algún sitio significa la central de Fukushima, 1F. Y cuando diga 1F1, 1F2 o 1F3 es la unidad 1 de Fukushima Daiichi, la unidad 2 de Fukushima Daiichi o la unidad 3 de Fukushima Daiichi. El caso es que a mí el terremoto por el terremoto no me importa mucho. Me importa ¿por qué? Pues porque ocasiona aceleraciones tanto horizontales como en la vertical. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo que tiene que suceder. Y lo que tiene que suceder es que, como está contemplado en el diseño que pueden suceder terremotos, lo que sucede es que los reactores nucleares, sin hacer nada de forma automática, se detienen, se paran. Es decir, apagamos la reacción esa de fractura de los núcleos, pero recordad que era esa energía remanente, ese calor residual, que es poco en fracción, pero no es despreciable en valor absoluto.
Y tras el terremoto, aproximadamente 40 minutos después, 50 minutos después, llega un tsunami. Para entender, o sea, el terremoto nos ha detenido los reactores, que es funcionamiento tal cual está diseñado, pero entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que el tsunami no es un tsunami cualquiera, es un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura. Y estas centrales no estaban preparadas para esas olas. Pues no. Sí que tenían una pared contra tsunamis, pero la pared solo tenía menos de 6 metros de altura. Nada que ver con los 24. Así que dejadme muy fácilmente explicaros cuál es el problema. El dibujo superior es la situación inicial, antes del tsunami, pero el tsunami llega con 14 metros de altura. La pared contra tsunamis tiene menos de 6. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a inundar los edificios de las turbinas y el edificio del reactor. Bueno, chico, una inundación, pero sabemos que nuestro reactor está dentro de la vasija y la vasija está dentro de la contención. Así que, bueno, que se me inunden, sí, pero el problema con esta enorme inundación, como estáis viendo en la figura que estoy señalando de color azul, es que el nivel de agua llegó al edificio de turbinas. ¿Y sabéis cuáles son estos equipos que yo no he señalado a propósito aquí? Son los generadores diésel, es decir, los sistemas responsables de proporcionar energía en caso de perder la energía externa. Pero, ¿cómo que la energía externa? Ah, sí. Es que una central nuclear se nutre de energía para sus equipos de fuera. Y además para garantizar multiplicidad. ¿Cuántas líneas? ¿Una línea de electricidad? No. Fukushima Daiichi tenía 6 líneas de electricidad, entrantes de electricidad del sistema eléctrico. Ya, ¿y qué pasó? Acordaros que ya ha sucedido un terremoto escala 9. Así que, en fin, gran deterioro de las líneas de distribución. Así que, claro, con la parte del edificio de turbinas inundada, los generadores diésel quedan sin posibilidad de operar. Dejadme describiros lo que os he contado hasta ahora. Hemos perdido el aporte externo de electricidad, que os lo acabo de decir. Hemos perdido las 6 líneas. Y fijaos que en Fukushima Daini, la otra central que estaba cerquita, en la número 2, una de esas líneas permaneció. Y gracias a esa se recuperó otra de las 4. Y con esas 2 líneas, Fukushima Daini no sufrió accidente. Pero en el caso de la línea 1 no quedó ninguna de las 6. Ninguna de las 6. Y en el caso de la 1, resultó que uno de los generadores diésel quedó funcionando y permitió refrigerar las piscinas de combustible de las unidades 5 y 6. ¿Os acordáis las que están encima del cerrillo? Pues las unidades 5 o 6 que están allí como apartadas, claro, pudieron refrigerar su combustible con ese generador diésel que quedó funcionando en total de 11 generadores diésel. Resultó que solo uno permaneció. Y aquí pues vamos a contabilizar. Mirad, la inundación de la costa noreste de Japón, 560 kilómetros cuadrados. Para los que no sepan mucha geografía, como es mi caso, esta es la extensión de la ciudad de Madrid, para que tengáis una visual de cuánta superficie. Y bueno, edificios, hogares sin electricidad, 500.000 de los millones. Y lo más importante, 20.000 personas desaparecidas. ¿Os habéis dado cuenta de algo? Yo todavía no he empezado a hablar del accidente nuclear. Es decir, cuando desaparecen las 20.000 personas que desaparecieron, son consecuencia de la catástrofe natural. Y a partir de ahora vamos a seguir hablando. Pero esas 20.000 personas, de las que hace 10 años
a mí me preguntaban en los medios profusamente, cuando iba a cualquiera de ellos, había una confusión. No, que esto no tiene nada que ver con impacto radiológico del accidente, que son consecuencia de la catástrofe natural. Así que vamos a ponernos ahora en el pellejo de los equipos de operación que están en central. Se han quedado sin luz, saben que están en un entorno absolutamente natural, absolutamente destruido, y que con cierta probabilidad gente de sus familias ya no está. Esto solo lo digo para que todos comprendamos cuál debe ser, o tratemos de imaginarnos cuál debe ser la situación para cualquier persona en esas condiciones, porque puedes oír en algunos medios, puedes leer en algunos medios gente que son ingenieros nucleares, todos muy competentes, siendo muy críticos con determinadas actuaciones. Y yo siempre digo la misma frase. Os voy a decir una cosa. Si a mí me ponéis un café con leche en una mesa camilla, yo resuelvo Fukushima pues en una charlilla que nos pudiéramos tener. Ya, pero el problema es cuando tú no sabes qué está pasando, no tienes ninguna información porque no tienes luz en los equipos que te dicen cuál es el estado de tu máquina, y todo tu entorno está destruido de tal manera que los medios que te pueden llegar adicionales no pueden llegar. Porque además en toda la zona, la circunstancia, en Onagawa, en Daini, también están en situación de especial de atención especial a la seguridad. Y ahora sí que empezamos ya con el accidente. Y el accidente tiene una secuencia general muy fácil de entender. Es decir, antes del terremoto, los reactores, los 3, estaban operando normalmente. Pero llega el terremoto y entonces se apagan de forma automática, como os he dicho. Bueno, no hay mayor problema, se apagan de forma automática, pero perdemos toda la energía externa. Y claro, cuando perdemos toda la energía externa, de forma automática entra a operar los generadores diésel. Para eso están. Así que se arrancan los generadores diésel y mantenemos las funciones tal cual el sistema está diseñado durante 50 minutos. Y llega el tsunami, inunda los generadores diésel y nos impide la refrigeración que estábamos proporcionando de emergencia. Y nos quedamos con una refrigeración de emergencia pues que no esperábamos. ¿Recordáis uno de los sistemas que yo he mencionado en las unidades 2 y 3, el RCIC, que no está para eso, que estaba para otra cosa, pero resulta que se ponen a funcionar de forma automática, pasiva, sin necesidad de energía, y mantienen esa situación durante cierto tiempo antes de entrar en accidente severo? Y cuando se consigue llegar a otras fuentes de refrigeración, a agua del mar en algunas de estas unidades, pues es lo que quiere decir con los U1, U2, U3, pues que pasamos de agua, digamos, agua normal a poner agua de grifo, porque ante todo es poner agua fría, refrigerar los núcleos, porque seguimos teniendo el calor residual. Y cuando ya no somos capaces, porque entre la refrigeración de emergencia y esta inyección externa de agua nos hemos calentado excesivamente, los núcleos se han calentado excesivamente, se produce el accidente severo. Pero el accidente severo no se produce por igual en cada unidad. Oye, pero si nos habías dicho que la tecnología era la misma, y es cierto, la tecnología era la misma, más parecida en la 2 y la 3 porque eran reactores más modernos que la 1, pero fijaos, la refrigeración de emergencia son las líneas en trazos azules, que ocurre por sistemas que en realidad ni siquiera estaban diseñados para funcionar en esas condiciones, pero funcionaron. Y cuando veis la banda ancha azul, es refrigeración por la entrada de agua externa, de distintos orígenes, fundamentalmente agua de mar. Así que, como veis, estos son los días, día 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, 14 y 15 de las unidades 1, 2 y 3, y Scrum, para los que no estáis familiarizados, significa que ahí lo que ocurrió es que se detuvieron los reactores. No hay problema. El problema está cuando desaparecen, mirad aquí, los generadores diésel.
En ese momento comienzan las refrigeraciones de emergencia. En el caso de la unidad 1, de forma muy regular y rápidamente desapareció. De tal manera que la unidad 1, dentro de las primeras 24 horas, ya sufrió el accidente severo. Y no quiero entrar en detalles, a menos que luego haya preguntas, en detalles de la evolución del accidente severo ahora mismo. Luego contaré alguna otra característica. Sin embargo, fijaos la unidad 2 y la unidad 3, unidades muy similares tecnológicamente. Pues resulta que en la unidad 2, la refrigeración de emergencia, es decir, el accidente severo tardó casi 3 días en ocurrir. No, mientras que en la unidad 3 tardó como 1 día y medio. Esto tiene que ver con algo. Fijaos, este sistema, el RCIC, no estaba diseñado para operar en las condiciones que estuvo operando y proporcionando refrigeración al reactor. No estaba diseñado, pero funcionó durante 3 días. Y en este caso, en un intento de mejorar la refrigeración y pasar del sistema RCIC a otro sistema de inyección más potente, tuvimos una ventana en la que perdimos refrigeración y a partir de ahí comenzó el deterioro del núcleo. Es muy sencillo que yo os cuente las fases iniciales de un accidente severo. Muy sencillo. Mirad, si nos movemos en la dirección de izquierda a derecha como si fuera el tiempo, lo que ocurre en un accidente severo es que, como os he dicho, existe un calor residual. Y en Fukushima tenemos menos capacidad de disipar ese calor. Con lo cual, como no disipamos el calor, el agua se va calentando. Y como el agua se va calentando, va convirtiéndose en vapor de agua. Y se va de la vasija. Y finalmente se va tanto, que llega a empezar a descubrir el nivel de agua, llega justo donde está el combustible. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando ya llega donde está el combustible, esa vaporización empieza a ser mayor, ese aumento de temperaturas empieza a ser mayor. Y cuando, fijaos, hasta aquí siempre os he dicho que el calor residual que tenemos en los reactores nucleares y que hay que seguir refrigerando es el motivo del deterioro del combustible nuclear. Pero es que cuando llegamos a una temperatura aproximadamente, una temperatura de 1200 grados, suceden algunos fenómenos muy inconvenientes. Y este es un fenómeno muy sencillo, es que el vapor de agua a esas temperaturas de unos 1200 grados reacciona muy agresivamente con los metales de los que están hecho el combustible, la vaina donde se alojan las pastillas de dióxido de uranio. Y en esa reacción, ¿qué se produce? Bueno, pues el material de la vaina pues pierde las propiedades mecánicas, se deteriora, pero no es eso lo peor. Es que en ese proceso, que es por lo que lo estoy citando ahora mismo, se generan 2 productos más. Uno es el gas hidrógeno, que por recordarlo a todos, tiene la mala costumbre de explotar en determinadas condiciones, en presencia de oxígeno y determinadas condiciones, puede llegar a explotar. Y además, libera 6 millones de julios por cada kilo de material oxidado. ¿Y cuántos kilos hay de ese material? Bueno, en estos reactores del orden de 30 toneladas. No está mal. Por supuesto, no todo se oxida. Disculpad, pero el resultado es que metemos en el sistema mucha energía adicional. Ya no es el calor residual, fijaos, DH es decay heat. El calor que domina la evolución es el calor químico. CH es de chemical heat, en inglés. Y ese calor hace que siga aumentando la temperatura del combustible y ya se produzca su degradación. ¿Qué es lo que sucede cuando calentamos mucho cualquier sólido? Que finalmente pasa a líquido. Es bastante más complejo que esto, pero que finalmente pasa a líquido. Y lo que se produce en el seno del reactor es muy parecido al movimiento que veis de lava saliendo de los volcanes. Un fluido viscoso
altamente caliente, moviéndose hacia las etapas, hacia las alturas inferiores dentro de la vasija de presión. Y ahora ya empezamos a qué pasó en cada sitio. Y a esto yo le voy a dar algo menos de importancia para no prolongar excesivamente. Esto es la unidad 1. Lo único que os he señalado es qué actuaciones se tienen o qué eventos sucedieron en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Está ahí recogido, lo podéis leer. Es verdad que está en inglés, pero yo creo que con los dibujillos más o menos se sigue. Al menos esa era la intención. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista de la investigación? Porque todavía no se ha hablado nada de nuestro trabajo, solo se ha hablado del accidente. Pues desde el punto de vista de nuestra investigación, ¿veis? Me voy a centrar en esta figura de arriba a la izquierda. ¿Veis estos puntos que son triángulos verdes? Bien, pues esos son los datos que se estaban midiendo en la central sobre la variable que fuera. Y lo que os quiero llamar la atención es, ¿vosotros veis en esta zona entre el tiempo 0 y el tiempo 10 algún punto verde? La respuesta es no. Así que es que no se conocen muchos datos, pero tenemos información parcial de algunos momentos en cada una de esas 3 unidades. Y la investigación consiste en que con los modelos que hemos sido capaces de desarrollar, ser capaces de proponer qué es lo que estaba sucediendo dentro de esas unidades que explique esta evolución. Esencialmente, lo mismo que hacen los equipos de CSI en la televisión. Llegan, se encuentran la tostada y con las evidencias que tienen tratan de reconstruir el escenario. Desafortunadamente, como no tenían electricidad, se quedaron sin electricidad, hay muchas zonas donde no aparecen puntos, porque claro, la instrumentación necesita, entre otras cosas, electricidad. Y ahora lo que os quiero mostrar es en qué contribuimos el grupo que tengo el placer de dirigir. Al menos una de nuestras aportaciones, dentro siempre del marco de proyectos de la NEA, como dijo al principio Sandra. Bien, pues mirad, esta es en la contención de la unidad 1, en el recinto de contención de la unidad 1, estos puntitos, los puntitos son las medidas que existían de presión. Fijaos que esto va hasta 500 horas. Estamos hablando de 3 semanas de evolución del accidente. Y nosotros construimos un modelo que es capaz de es la línea azul y es capaz de explicar por qué cambia la tendencia en cada uno de estos tramos. Esa es nuestra aportación, esa es la investigación que hemos hecho. Y ahora no me voy a detener, pero para que veáis cuál es nuestra contribución. Yo quiero explicar la pendiente de la presión durante este tiempo y propongo este escenario que me da ese resultado, que es consistente con los puntos a partir de las 10-12 horas. Y para explicar este pico de presión, en nuestro escenario se propone que lo que ha sucedido es este otro fenómeno. Y para explicar este cambio, pues en nuestro modelo lo que decimos que ocurre es el venteo de otro fenómeno. Y así sucesivamente hasta explicar todo el escenario. Es decir, conocemos cómo ha progresado, mejor dicho, proponemos un escenario porque no tenemos certezas. Nos faltan datos para cerrar nuestra interpretación. Pero primero proponemos esa evolución y después decimos una información que también es muy importante. Y es, señores, después del accidente, todo el material del combustible que estaba aquí ya no está ahí. Se ha fundido, ha cambiado de fase y como si fuera magma, se ha precipitado en el suelo del recinto de la contención. Esta es nuestra interpretación. En esto estamos prácticamente todos los equipos de acuerdo, en la unidad 1. No en todas las unidades el acuerdo es tan bueno, pero en este estado final estamos todos de acuerdo. Lo que no sabemos es qué le sucedió a este magma. ¿Sigue todavía ahí? ¿Está contenido en determinados compartimentos o se ha expandido? La unidad 2 es lo mismo, la unidad 3 es lo mismo, no tenía intención de contarlo, pero sí que tenía intención de contaros por qué es importante realizar esta investigación.
Y es solo deciros que si os fijáis en esta figura, que lo que se expresa es la tasa de dosis en el emplazamiento de la central en función del tiempo. ¿Veis todos estos picos? Pues esos picos se correlacionan con los fenómenos que han ocurrido dentro de las unidades. Así que si yo tuviera la capacidad de poder hacer una prognosis de qué es lo que va a suceder en las próximas 2 horas, bueno, pues podríamos saber si se va a producir o no, dependiendo qué picos, y tomar medidas oportunas. Y no siempre tenemos suerte o no siempre lo hacemos tan bien como nos gustaría. Fijaos, la primera figura os dice que bueno, este sería un cálculo de otro equipo, pero de uno de los equipos de OECD-BESAF, que dice que la unidad 2, esta es para la unidad 2, que la unidad 2, todo el material del núcleo que debería estar aquí, no está ahí. Una gran parte está en el fondo de la vasija. Esto es lo que dice el modelo de estos colegas en este caso. Pero resulta que existen pruebas externas, en este caso es una radiografía de muones, que está de acuerdo, porque mirad aquí cómo está sombreado. Esa radiografía de muones lo que te dice es, cuando está más oscuro, es que ahí hay material de mayor densidad. Claro, si el combustible se ha desplazado a las partes inferiores, ahí es donde hay más densidad. Y en ese caso, chicos, podemos confirmar que el modelo con el que explicamos la evolución es consistente. Ya, pero también hay otras evidencias, y os pongo un ejemplo también de la unidad 2. Si os fijáis en la foto, mirad esta maneta de manipulación del combustible, está en la parte de arriba de los combustibles nucleares. Es una pieza de 14, 16 centímetros, o entre 14 y 30 centímetros seguramente, 25 centímetros aproximadamente. Ninguno de nuestros modelos, en las condiciones actuales con las que simulamos cómo se derrite el combustible y se va moviendo hacia abajo, ninguno de los modelos podría predecir que esta pieza acabara en este lugar. Así que hay motivos para pensar que algo se está escapando todavía, que hay que hacer más. Y esto me permitís mostraros que todo lo que se hace en ciencia, pues se comunica, particularmente en seguridad nuclear, y esto es lo que hemos hecho, y estos son algunos de los trabajos donde hemos participado bien en entornos internacionales, como los 5 primeros, o bien en trabajos propios solo de nuestro equipo, como son los 2 trabajos al fondo de la transparencia. Y este es el estado de las 3. Así que os lo resumo muy fácil. Mirad, en la unidad 1 creemos que prácticamente todo el material está en la zona inferior. En la unidad 2 creemos que hay parte en la contención, pero hay parte también dentro de la vasija. Y la misma situación en la unidad 3, pero más cuantitativo el trasvase de material entre reactor y vasija. El resto lo podéis leer. ¿Cuál es el estado actual en el emplazamiento? Bien, pues estamos en lo que se denomina parada fría. Eso quiere decir que todos nuestros reactores, bueno, ahí estos son datos de 2019 que no han variado prácticamente. Veis que en la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, en distintos puntos, tenemos temperaturas frías. Esto está muy bien, porque significa que estamos refrigerando apropiadamente los reactores. Sí que es importante que sepamos, bueno, y ahora ya que sabemos, mejor dicho, que hemos hecho investigación y nosotros proponemos cómo y dónde está ese material, cómo se procede, porque hay cosas que hacer en el emplazamiento. Sí, lo primero es, recordad, todo el combustible que estaba en las piscinas de combustible, que este no ha sufrido daño, todo este combustible hay que sacarlo. Hay que llevárselo a un lugar seguro. Pero además sabemos que gran parte del otro combustible está distribuido dentro de la contención, pero todavía hay incertidumbres en dónde está y cuánto hay dónde. Así que, pero tendremos que llevarnos los escombros radiactivos, por llamarlos de alguna manera. Claro, en todo este proceso
se ha acumulado una gran cantidad de agua y ahora vamos a prestar atención. Además de que hay que recoger todos los residuos sólidos que pudieran tener carácter radiactivo. Y para eso hay un programa de nada menos que 30 o 40 años en el que están procediendo de forma ejemplar nuestros colegas japoneses. La primera fase es la extracción de combustible desde las piscinas. Y aquí lo que os dice es que todo el combustible que había en la unidad 4, todo el combustible que había en la unidad 4 ya está fuera, está en la piscina central que hay dentro del propio emplazamiento, en condición segura, por supuesto. Y también, aunque esto estaba de abril de 2019, también el combustible de la unidad 3 ya se ha sacado todo de la piscina de combustible. Quedan la unidad 1 y la unidad 2. Esto es más o menos lo que quiero significar con esta figura. No está actualizada, como os digo, la unidad 3 ya no son 434 de 566, eso era en noviembre del año pasado, es todo el combustible ya. Pero también, además de empezar a mover el material radiactivo, pues las condiciones del emplazamiento se han mejorado. Y mirad arriba, la tasa de dosis del agua, la radiactividad del agua que se libera al mar, la línea roja es lo permitido por la Organización Mundial de la Salud para cualquier emisión de central nuclear, de lo que sea. Este es el nivel permitido y lo que se está liberando lo veis en la línea que está encima del 0. Y en cuanto a la tasa de radiación en el aire, pues lo que podéis apreciar es que esto está en milisievert por año. Se suele aceptar entre 1 y 5 milisievert año. Fijaos que estamos en torno al 0 milisievert año en cuestión de radiactividad en aire, lo cual significa que han hecho las cosas extraordinariamente bien, porque lo primero que hay que hacer cuando tienes un accidente de este tipo es fijar los materiales radiactivos que se han ido escapando, porque parte se ha escapado y lo han tenido que fijar con, bueno, pues una especie de pegamento que lo fija en el suelo y después pavimentar los suelos para dejarlo retenido y fijo. Existe el plan en el corto plazo para ver qué hacer y este plan tiene mucho que ver con el desarrollo de tecnología, robots incluso capaces de nadar y tomar muestras o robots capaces de extenderse hasta 22 metros de longitud. Y otro de los retos no es solo llevarse el combustible de las piscinas o el combustible que está en las partes inferiores o de la contención o en la vasija del reactor, sino gestionar el agua, porque tenemos mucho agua que gestionar. Claro, tenemos que gestionar el agua con el que refrigeramos el reactor, que finalmente toca materiales radiactivos y se contamina, y esa hay que descontaminarla. Pero además es que de la lluvia llega agua, pero es agua limpia, que llega tanto por vía superficial como agua subterránea. Y tenemos que intentar que no toque el agua contaminada que hay en los sótanos de las centrales. Hay que separarlo y además tenemos que intentar que no haya emisiones al mar. Y esos son los 3 colores que estáis viendo en rosa, amarillo y verde. Y por daros una idea, hay todo un circuito con distintas tecnologías para separar limpiar los radionúclidos y recircular el agua, excepto una parte que tiene que ir a contenedores, que es donde va. En cuanto a evitar que agua limpia toque agua contaminada, lo que se hacen son 3 cosas interesantes. Una, para el agua freática, lo que se hace es pues llegar a ella y impulsar mediante bombas de tal manera que hagan un circuito cerrado. Se gastan la energía, pero devuelven el agua a la montaña. Asimismo, han construido una barrera, una pared impermeable a través de bajar extraordinariamente la temperatura 30 metros por debajo, y son estas 2 columnas azules, 30 metros por debajo, de tal manera que cuando el agua llega a esta zona, pues lo que hace es no entrar en la zona de emplazamiento, sino circular alrededor.
y han hecho una pared impermeable en el lado del mar de acero, en este caso, en el lado del mar de más de 750 metros de largo aproximadamente y unos 30 metros de profundidad. Esto es como aparece cada una de estas barreras que os he dicho, simplemente lo podéis ver allí. Yo creo que esto ilustra el global de cómo están gestionando. Así que llego a la síntesis. Fukushima es un accidente múltiple inmerso en una catástrofe natural. Y ninguno de estos elementos debe olvidarse. Es un accidente múltiple en una catástrofe natural. Lo improbable no es imposible y debemos estar preparados para lo improbable, perfectamente preparados. Desde que sucedió esto, yo solo os he puesto el ejemplo de los proyectos de investigación en los que nosotros hemos participado, pero hay una abierta e intensa colaboración internacional. Y con abierto quiero subrayar la actitud de Japón, que ha ido liberando una gran cantidad de información, muchísima más información posiblemente de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Lo que ocurre es que, como sabéis, Japón tiene ciertas dificultades con el lenguaje y claro, iba liberando primero en japonés y los que no sabemos japonés, pues teníamos un tiempo de demora en tener acceso a la información, pero no ha habido ninguna ocultación de información. Las centrales nucleares hoy son aún más seguras que hace 10 años. Sí. A raíz del accidente de Fukushima hemos aprendido muchas cosas, hemos hecho muchas cosas. La industria ha hecho una gran cantidad de cosas acompañadas por la dirección de los organismos reguladores y somos sustancialmente, significativamente más seguras. Pero ya éramos muy seguras antes. Lo que es importante es estar preparados para lo improbable en cualquier instante. Hay múltiples lecciones aprendidas. Para mí la mayor es que la seguridad es lo primero, siempre. El hecho de tener una pared de 6 metros en lugar de una de 13 metros distinguió la central de Fukushima Daiichi de la de Onagawa, que tenía una pared de casi 15 metros de altura. Y esto de, bueno, ya lo haremos o sí lo tenemos en mente, no es compatible con la seguridad. Fukushima es incomparable con Chernóbil por muchos motivos. Yo no he tenido tiempo de entrar en ello. Si hay alguna pregunta, bueno, pues trataré de explicarme. Y sí, Fukushima es una oportunidad única para la seguridad. Esto es cierto. Hemos aprendido mucho, hemos mejorado muchísimo, pero mucho cuidado. No es la panacea. Tenemos que seguir mirando la cultura de seguridad porque lo improbable podría hacerse posible. Y con esto os agradezco sobre todo vuestro tiempo porque no creo que muchos, son 270 y tantos los que yo veo aquí, estén prestando toda la atención, durante esta hora y 10 minutos que he gastado de vuestro tiempo. Espero que hayáis escuchado algo que sea de vuestro interés y si tenéis preguntas, bueno, pues es vuestro momento. Muchas gracias, Luis. La verdad es que una charla muy completa y la gente dices que no sé si han estado atentos, pero vamos, que seguimos teniendo casi toda la gente que ha empezado sigue con nosotros. Así que yo creo que sí, porque además hay un montón de preguntas que además han estado votando y comentando. Algunas de ellas es verdad que se repiten un poco al no saber la estructura, yo creo, de la charla, que has entrado más en el accidente en sí mismo, un poco más al final. Entonces, quizá hay alguna que se repita, pero bueno, quizás las he dividido un poco entre el accidente, seguridad, futuro y algunas reflexiones interesantes que nos hacen por aquí, por el chat. Entonces, quizás podemos hablar primero de las dudas que tiene la gente del accidente en sí. Entonces, por ejemplo, José Manuel Roca Veleiro pregunta si existe hoy alguna tecnología nuclear que pueda parar y llegar a la parada fría sin alimentación eléctrica, ya que, claro, precisamente el fallo eléctrico en este caso fue fundamental.
Repíteme el nombre de quien ha hecho la pregunta. Perdona. José. José, gracias por la pregunta. Tendría que decir gracias por la pregunta, es muy buena pregunta y ahora, bueno, asumid que lo voy a decir en todas las respuestas que os pueda dar. Primero, ¿existe alguna tecnología? Sí, existe el intento de tener tecnologías que nosotros llamamos pasivas. Hay que tener cuidado con entender el término pasivo. Con pasivo queremos decir precisamente que no necesita de la actuación humana o de aportación de energía. Es decir, que funciona con fuerzas naturales, que el sistema de seguridad va a entrar en operación, por ejemplo, por gravedad o por fuerzas de flotación. Y esa es la tecnología pasiva en la que existen varios diseños trabajando. No es que el futuro sea en lo pasivo, porque muy posiblemente el futuro esté, en mi opinión, en la combinación de medios pasivos y medios activos, porque una de las cosas que ha supuesto el accidente de Fukushima es que las centrales han reforzado con equipos móviles, de tal manera que aunque se pierda la potencia eléctrica externa, incluso los generadores que hay in situ para los sistemas, hay equipos móviles en central disponibles para actuar alimentando equipos de seguridad. Y si este todavía no fuera suficiente, existe una oficina donde existen más equipamientos que se pondrían en un limitado número de horas a servicio de la central que lo precisara. Y está centralizado. Tenemos, siguiendo con este tema de la seguridad, hay una pregunta que la verdad es que yo también me he hecho durante la charla, que es la hace Daniel Alonso, y la pregunta es ¿cómo se detiene un reactor? Y dice, yo pensaba que la reacción en cadena es imparable. Entonces, a ver si puedes explicar esto un poco mejor para los que no tenemos ese tipo de conocimientos. Es sencillo. Cuando ocurre una fisión, una rotura de un núcleo, en realidad tú para romper el núcleo, ¿qué necesitas? Pues necesitas un neutrón, es decir, una particulita. Necesitas una particulita y una particulita es capaz de romper a un fotano, un núcleo, que pesa prácticamente 250 veces más que él, pero lo rompe. Y como fruto de esa fractura, las fracturas nunca son procesos que no creen entropía, ¿verdad? Pues se generan hasta 2 neutrones y medio. Es decir, tenemos neutrones necesarios para hacer la reacción en cadena, pero producimos más de los necesarios. ¿Qué es lo que hacemos en un reactor? Lo primero, nos comemos los que nos sobran. Dejamos solo, de los 2,5 que se generan, solo uno que sea útil para que podamos mantener la reacción de forma sostenida, estable, sin aumentar la población sin aumentar el número de fisiones, a no ser que nosotros queramos modular la potencia. ¿De acuerdo? Y esto se hace lo de retirar los neutrones se hace de varias maneras. Por una parte, siempre una fracción de esos 2,5 neutrones son absorbidos por el sistema, por distintos elementos en el sistema. Por otra parte, tenemos los mecanismos de control. Otros neutrones se pierden los coge alguno de los elementos que existen dentro de los núcleos que existen dentro del propio reactor y no ocurre fisión. Todo esto lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos economía neutrónica. Esencialmente, respondiendo a Daniel, de una reacción que podría ser exponencial porque de uno producimos 2,5, garantizamos que de los 2,5 solo dejamos uno. Perfecto. Veo por aquí otra, en relación un poco a lo que has estado comentando de los reactores que se pararon. Entonces, Ignacio Díez pregunta, dice, según se ha comentado, los reactores pararon por la detección del terremoto automáticamente, ¿o no? Esa sería la primera pregunta. Dice, la respuesta es directa, sí, automáticamente a la llegada del terremoto, porque sobrepasaron la aceleración máxima para los que estaban diseñados y de forma automática se detienen. Y luego la segunda pregunta que hace es, y como se ha comentado, la explosión se produjo días después al no poderse refrigerar adecuadamente este calor residual, ¿no? Bueno, esto posiblemente sea un problema mío por intentar hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Depende del reactor.
depende de la unidad, la explosión se produce en un momento o en otro. Lo que es cierto es que las explosiones se produjeron en la unidad 1, 3 y 4. Por cierto, que en la 4 no había combustible en el reactor. Yo esperaba alguna pregunta en ese sentido, pero vamos a la pregunta de las explosiones. Las explosiones suceden cuando, uno, sí que he dicho que a través del deterioro del reactor, a través de esa reacción de oxidación que introduce el calor químico, se produce hidrógeno. Y ese hidrógeno va a la contención. Lo que ocurre es que en estos reactores están diseñados para que dentro de la contención no hay aire, no hay oxígeno. No hay oxígeno, es solo nitrógeno. Así que esa explosión no ocurrió en la contención. Pero el hecho de que haya ocurrido en la unidad 1 y en la unidad 3, lo que nos está indicando es que hubo fugas desde la contención al edificio del reactor. Y a través de esas fugas pasó el hidrógeno de la contención al edificio del reactor. Y allí sí que hay oxígeno. Y lo que nosotros predecimos con nuestros trabajos es que se generaron cientos de kilos de hidrógeno. Ya solo con 50 kilos de hidrógeno sería suficiente como para provocar una explosión. Pero recordad algo importante, estamos hablando de una explosión química, no de una explosión nuclear, porque esto crea cierta confusión. Estamos hablando de explosión química, hidrógeno más un medio de oxígeno da vapor de agua, liberando mucha energía. Perfecto. Luego también hay varias preguntas que nos hacen sobre los generadores de diésel que se suelen situar siempre cerca de los reactores para poder suministrar de energía. Y, además, en la foto que nos tienes puesta se ven perfectamente, ¿no? Donde estaban cerca del mar. Entonces, por ejemplo, Romina y Paula hacen preguntas bastante similares, que es que si no tenía generadores diésel. La respuesta es sí, ¿no? Sí los tenían. Tenían hasta 11 generadores diésel. De hecho, si los puedes señalar en la foto, porque dónde estaban, porque además se ve bastante bien. Yo he visto, esta foto no la había visto, pero bueno, en otras se ve muy bien. Estas son las unidades y estos son los edificios del reactor. Los generadores de diésel están justo en los edificios del reactor. Perdón, en los edificios del reactor, en el edificio de turbinas. Estos son los edificios de turbina. Ahí están incluidos los generadores diésel. Claro, porque la siguiente pregunta es si estaban los generadores diésel situados por debajo de la cota de inundación base de diseño. Y si se respetó eso o si realmente fue lógico el que estuviesen ahí o no. ¿Y cómo se hace actualmente? Bueno, déjame, porque yo creo que esta pregunta se contesta con una de las transparencias que he puesto, que a mí me gusta mucho, claro, por eso la estoy buscando. Esta es la localización. Esto está a 10 metros sobre el nivel del mar. Los generadores diésel no están a 10 metros sobre el nivel del mar. Están aquí abajo, excepto el que he dicho que se salvó de las unidades 5 y 6, que estaba en la parte de arriba y además no estaba refrigerado ni siquiera por agua, estaba refrigerado por aire. Cuando ocurre el tsunami, ¿qué es lo que ocurre? Que es una ola de 14 metros. Así que estamos hablando de 4 metros por encima de este nivel. Hay siempre una discusión de a quién se le ocurre poner los generadores diésel aquí. Claro, ahora lo sabemos todos. Es correcto, si yo convengo con esa reflexión. Siempre que tengas generadores diésel y estés cerca del mar, en sitios donde se pueda generar este tipo de eventos, mejor en las zonas altas. Estoy de acuerdo. Pero no había nada impedido por diseño que impidiera que, valga la redundancia, que se situaran en esta ubicación. Claro, básicamente porque no nos esperábamos unas olas de tal tamaño, ¿no? Porque tiene su propio sistema de contención también, tengo entendido. Bueno, lo que tienes es 6 metros, o sea, una pared de 6 metros, de tal manera que en el caso de Fukushima Daiichi garantizas que olas de 6 metros no te van a afectar. Así que, o sea, nadie cuenta, por cierto, que es que no nos fijamos en dimensiones. Es que hasta que llegan al generador diésel, de lo que estamos hablando, es de más de 100 metros. Así que quiero decir que yo no voy a justificar en absoluto menos no poner una barrera más alta, pero que ahora a la postre se ven cosas lógicas muy, muy asequibles, pero que cuando dices, oye, ya estoy
prácticamente a 7 metros de altura, estoy a 100 metros de la costa, pues a lo mejor no le dieron una pensadita. Efectivamente, si lo hubieran subido, pues no tendría esa ocasión de haberme escuchado a mí. Y vamos a ir con la última de seguridad, que creo que es interesante. Yo esta, la verdad es que la entiendo bastante poco porque no sé lo que significa, pero tiene muchos votos. Entonces, Álvaro Díaz pregunta cómo habría contribuido un conversor catalítico de hidrógeno que Garoña ya, por ejemplo, tenía previstos al accidente de Fukushima. Y si para los que no entendemos qué es el conversor catalítico de hidrógeno nos lo explicas, pues mejor. Bueno, esto es muy sencillo. Mirad, yo he hablado de la reacción del hidrógeno con el oxígeno, la explosión, pero esto no es tan fácil. Es decir, hay en sistemas donde nosotros tenemos hidrógeno y oxígeno y por supuesto no reaccionan, porque para reaccionar hidrógeno y oxígeno necesitan un empujón energético. Es decir, necesita que alguien les dé energía y les ponga en las condiciones precisas para reaccionar. Si no, no reaccionan. Y condiciones precisas, por ejemplo, de concentración. El hidrógeno por encima del 4%, el oxígeno por encima del 5%, que no haya excesivo vapor de agua. Además, este impulso energético que te digo para sobrepasar una barrera de potencial para que se realice esa reacción. ¿Qué es un catalizador? Pues es una sustancia que lo que hace es esa barrera de energía, disminuirla de tamaño y hacer que no exista. ¿Hubiera impedido la explosión? Esto es mucho decir. Y yo no voy a decir, si hubiéramos puesto PARS en el edificio del reactor, no soy capaz. No creo que nadie sea capaz. Lo que sí que es cierto es que si hubiera habido PARS en el edificio del reactor, la probabilidad de ocurrencia de las explosiones, la probabilidad hubiera sido mucho menor. Esto es esencialmente lo que han hecho en la mayor parte de centrales en el mundo. Todas aquellas que todavía no tuvieran, que muchas ya lo tenían, catalizadores pasivos autocatalíticos de hidrógeno, lo que han hecho ha sido instalarlos en el recinto de contención, porque recordemos que aquí no puede haber combustión dentro de la contención, solo en el edificio del reactor. Pero esto es lo que se ha hecho en todo el mundo, instalar recombinadores catalíticos. Ajá. Ramón Roca pregunta, dice, a lo largo de los últimos 50 años, ¿cuántos accidentes severos se han evitado gracias a las medidas de seguridad de las centrales nucleares? Dice, ha habido 2 accidentes graves en 25 años, pero ¿cuántos se han evitado? A mí esto la verdad es que me parece una pregunta bastante interesante, si hay algún dato de esto. Bueno, la verdad es que sí que existen datos y yo no me los sé porque no creo que nadie sea capaz de preverlos. Uno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque cuando tú tienes, como habéis visto, hay siete niveles de clasificación de incidentes o accidentes, ¿verdad? Entonces, en algunos de los niveles 1 y 2, pues entran algunos sistemas de seguridad y controlan la situación, pero es como el sistema está diseñado. ¿Y cuántos ha habido? Pues cada vez hay menos, pero si vais a la página del Consejo de Seguridad Nuclear, podéis ver el número de incidentes. Incidentes nivel 1, incidentes nivel 2, esto está muy lejos de accidentes de este estilo. Yo no recuerdo que en los últimos 10 años, por poner un ejemplo, haya habido ningún incidente nivel 3 o nivel 4. Yo creo que no, desde luego de Pirineos hacia abajo. Por lo tanto, si no hubiera habido sistemas de seguridad, alguno de los sucesos nivel 1 hubiera evolucionado, pues posiblemente, pero solo fueron sucesos nivel 1. Yo creo que no ha habido ninguno nivel 2 y los que ha habido nivel 2 no ha sido por el suceso en sí mismo, la importancia en la seguridad del suceso, sino como una multa. Pero ahora estoy haciendo memoria y estoy hablando de los últimos 10 años. Más allá, la verdad es que no sé ni siquiera si se llevaba esa información tan abierta como en los últimos 10 años. Ajá. Esta pregunta es un poco, bueno, es un comentario y la verdad es que a mí también me interesa que nos lo respondas porque es algo que yo también me pregunto.
En Japón has explicado antes que tienen muchas centrales nucleares porque no tienen ni minas ni otros tipos de energía y han optado por la energía nuclear. Pero José Guillermo Punta dice, bueno, primero aclara que él es pronuclear, pero dice que claro, que hay 3 fallas tectónicas que originan de media mensualmente más de 90 terremotos, que si realmente es seguro que se esté optando por este tipo de energía nuclear en un sitio que es tan propenso y en el cual conocemos que hay fallas activas que pueden producir este tipo de accidentes. Bueno, voy a ver si puedo contestar por partes. La primera es, yo no tomo las decisiones en Japón. La segunda es cierto, hay 3 fallas tectónicas y esto lo que convierte a Japón es en una ubicación donde las medidas de seguridad han de ser especiales. Tanto como para descartar la energía nuclear en un país que no tiene otros recursos y donde la energía nuclear es competitiva con los otros recursos, porque si no, en un país capitalista no se instalaría. Al parecer no, y digo al parecer no porque ahora ya hay 9 reactores, de los 50 no van a rearrancar todos, pero hay 9 reactores que ya están en operación y esperan arrancar hasta 30. Lo que ocurre es que el nuevo organismo de seguridad, NRA, está siendo exquisito con las nuevas licencias. Lo que debe ocurrir es que las medidas de protección sean consistentes con la ubicación de cada sitio. Y el ejemplo es Onagawa sufre unos tsunamis de la misma magnitud que lo hizo Fukushima Daiichi, pero con una pared de 14 o 15 metros, no tiene consecuencias. Así que yo no descartaría la tecnología por la ubicación, pero sí que garantizaría que las medidas de seguridad son taxativas y bien acomodadas a la ubicación en cuestión. Vamos a entrar ya en algunas preguntas de futuro o de reflexión. Y Javier Pellegrina ha hecho la pregunta que más ha votado, que es si hay alguna esperanza para el futuro de las centrales nucleares en nuestro país y para la industria en general. A ver qué respondes a esto. Javier, me has dicho, ¿verdad? Javier, me encantaría tener una bola y decirte, ¿no? Te voy a decir cuál es mi opinión. Pero esto posiblemente mi opinión no tenga nada que ver con el futuro. Me parece que un país que al día de hoy todavía importa el 70% de la materia prima para generar electricidad, me parece que un país que ha explotado durante más de aproximadamente 40 años la energía nuclear en unas condiciones de seguridad demostrables, que tiene algunas de sus centrales nucleares entre las mejores operadas del mundo, que no tiene una solución otra que quemar combustibles fósiles para hacer la complementariedad con las renovables, porque cuando llega Filomena a lo mejor el viento no sopla tan bien, ni tanto como necesitamos. Creo que prescindir de una tecnología con esa capacidad probada durante años, con esa industria capaz de operar los reactores de esa manera, aunque solo fuera el mantenimiento a largo plazo de las centrales, siempre que demuestren condiciones seguras, de lo cual se ocupa el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo independiente, no debería prescindir de esa tecnología. Dicho esto, quizá ganáramos todos mucho si las decisiones tecnológicas dejáramos a los tecnólogos que las tomaran. O las decisiones de una pandemia, tuviéramos un comité de expertos en pandemias que tomara las decisiones. Mejoraríamos mucho. De hecho, hay un comentario, pregunta a raíz de esto que me parece muy oportuno, de Álvaro Gómez, que dice, siendo la opinión pública y la política 2 factores determinantes a la hora de desarrollar tecnología nuclear, ¿qué programas de carácter educativo o divulgativo para el público en general hay que poner en marcha o están planeados? O si crees que realmente en nuestro país o en países que son
muy poco pronucleares, como por ejemplo aquí en Alemania no se puede ni hablar de la energía nuclear, si podemos hacer un cambio con este tipo de educación. Bueno, esta es la esperanza que algunos tenemos. Este es el motivo por el que muchos trabajan. Existe una plataforma tecnológica nuclear en España que tiene un grupo muy activo de formación y entrenamiento. Existe Foro Nuclear, que hace sesiones para tratar de llevar esta comunicación al público. Existe la Sociedad Nuclear Española, Jóvenes Nucleares es una de sus comisiones. Hay otras que tratamos de abrir toda esta información sin cortapisas, pero solo desde el punto de vista técnico a todos. El problema está en cuánta de esta información llega a la educación. Y voy a tener que volver a refrasearme. Si dejáramos que la educación, mejor dicho, los tópicos en educación estuvieran definidos por la mayor ventaja y la neutralidad y crear criterios objetivos para la toma de decisiones para cuando seamos adultos, eso quizá fuera mejor que tocar la pandereta haciendo publicidades negativas o positivas. Yo creo que lo primero que tenemos todos que trabajar es en la despolitización de la vida y en nuestro caso nos ayudaría mucho que los políticos hablaran de política y los tecnólogos nucleares habláramos de tecnología nuclear. Otra de las preguntas más votadas por Rodrigo Fernández dice: ¿cuál considerarías que es la energía que alberga más riesgos para la humanidad? Y si crees que en el pasado se usó la energía nuclear sin conocer ni asegurar todavía su funcionamiento, paliando los riesgos. Bueno, esta es una buena pregunta. Bueno, yo no puedo saber, no puedo decirte cuál es la energía con mayores riesgos. Lo que sí que te aseguro es que es una pregunta complicada porque depende de los indicadores que tú quieras seguir para ello. Siempre desde el inicio de la energía nuclear, la seguridad ha sido un baluarte. Desde los años 60 a los años 70, toda la seguridad ha ido evolucionando. El motivo de la evolución, os recuerdo que hasta el año 79 no hubo ningún accidente en central comercial. El motivo de esta evolución es la continua preocupación por la mejora y la optimización de la seguridad nuclear. De hecho, el primer estudio probabilista del riesgo se realizó de forma sistemática, se realizó con una aproximación probabilista en 1975. Y ahí se descubrió que, si bien el riesgo de la energía nuclear estaba dominado por los accidentes severos, la contribución de la energía nuclear al riesgo para la seguridad pública, y esto está cuantificado, quiero decir, no era una charla de un par de amigos, esto se lo llevó a cabo la NRC, el riesgo de la energía nuclear no afectaba, estaba muy por debajo de afectar a la salud, a los niveles de salud de la población. Existen estadísticas, yo tengo esas cifras, cuando comparas energías, las renovables no tengo las estadísticas porque son como hace 10 años y como sabes, la eclosión de las renovables supone ciertos cambios. Pero cuando comparas el gas, petróleo, carbón e hidráulica, en términos de vidas perdidas en caso de accidente o de enfermedad, la energía nuclear es la más segura. Perfecto. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Voy a dejar que Carlos entre, si quiere preguntar algo más o si quiere comentar algo. Muchas gracias a todos, porque la verdad es que está muy interesante, habéis estado muy activos y enhorabuena, Luis, por el seminario, la verdad. Gracias a toda la gente que todavía permanece con nosotros. 230 personas todavía, ¿eh? Y gracias, Sandra, por tu moderación, y a Carlos por la invitación y la organización de todo el evento, por supuesto. Un placer estar con vosotros. Pues aquí lo dejamos. Solo para cerrar, agradecerle no solo a Luis Enrique,
su paciencia dando la charla y respondiendo las preguntas y su tiempo, que es un bien muy preciado. También a Sandra y a Planet of Science por su apoyo tanto en la difusión del seminario como en la gran moderación que ha hecho Sandra, y por supuesto a todos vosotros y vosotras por asistir. Espero que nos veamos en futuras ocasiones y que tengáis una buena tarde o noche, que sé que tenemos a muchas personas conectadas también en Latinoamérica. Que disfrutéis lo que os queda de día. Un saludo. Gracias a todos. Gracias, sí.